Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente? Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy vamos a hablar acerca de qué es la sanción social, en qué consiste y cómo podemos aplicarla en materia ambiental. Bienvenidos. La sanción social podría definirse en términos psicológicos como las reacciones o acciones de una comunidad o población frente a comportamientos que son considerados como negativos o nocivos para el grupo o entorno social. La gran mayoría de los comportamientos negativos reciben sanciones sociales, pero no en todos los casos coinciden con sanciones de tipo jurídico o penal. La sanción social también depende del tipo de sociedad en la que se esté aplicando, ya que conceptos que son sancionados en una pueden estar normalizados en otra. El ejemplo más común es el de eructar después de comer. En Oriente se considera una muestra de satisfacción por la comida, mientras que en Occidente se considera una acción de mal gusto. La sanción social es uno de los métodos más efectivos para ejercer control social, ya que con el paso del tiempo y la masificación de esta, puede llegar a convertirse en una sanción jurídica y evolucionar a convertirse en una ley de la nación. En lo ambiental, la sanción social, además de lo ya mencionado, puede convertirse también en una sanción de tipo económico. Estas acciones fortalecen el ejercicio de la ciudadanía activa y participativa e incluso pueden convertirse en vehículos para garantizar o proteger derechos de los ciudadanos, tan esenciales como el disfrute de un ambiente sano, una alimentación adecuada o de agua en condiciones normales de potabilización, entre otras. Para aplicar la sanción social en materia ambiental hay dos acciones fundamentales, una activa y otra que podríamos denominar como pasiva. En la primera se encuentran las denuncias y protestas frente a los hechos que dañan nuestra calidad ambiental y de vida, como las que se realizan por todo el mundo en contra de la fracturación hidráulica o fracking, por el riesgo que representa frente a la contaminación de las fuentes hídricas y demás efectos negativos asociados. Por otra parte, las acciones pasivas se refieren a cosas como dejar de consumir un producto o servicio porque se demostró que no es bueno para la salud o el ambiente, y así se reduzcan sus ventas. Lastimosamente, esto debe ir acompañado de un cambio en los comportamientos de consumo para que sea efectivo y tenga impacto. Tal es el caso de McDonald's en Bolivia, que solo permaneció 5 años en razón a sus elevados precios al público y a que los productos no eran cercanos a la gastronomía del país, haciendo que la gente dejara de consumirlos. Un ejemplo más común es el de la masificación del uso de la bicicleta, en razón a la mala calidad y poca eficiencia del transporte público, que ha generado que se brinden más espacios y senderos exclusivos para ciclistas en diferentes ciudades del mundo. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Por favor, déjenos en sus comentarios qué opinan acerca del tema de la sanción social y cuéntenos sus experiencias acerca de si la han aplicado con sus familiares, amigos, vecinos, o su comunidad o en su país. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.